Regresamos a 55 minutos. Hoy yo tengo una entrevista especial. Este tiempo se lo dedico a la señora Mirna Santos, que es la viuda de Amin Abel Hasbún, ese joven revolucionario que fue vilmente asesinado y que mañana se cumple un aniversario más de esa fecha fatídica. Doña Mirna, para mí es un gran placer tenerla aquí. Igualmente, me siento muy a gusto con una persona como tú, que te la ha llevado por mucho tiempo en los diferentes lugares donde has estado. Qué bueno. Doña Mirna, cuénteme de usted. Ahorita vamos a hablar del aniversario, pero no todos los días uno tiene una dama de su tamaño aquí. En verdad, me siento muy halagada cuando me lo dices, pero me siento mucho mejor saber que una generación como la tuya ha podido asumir los medios de comunicación y poder tener y darle camino a la historia de la República Dominicana, que ha sido larga, difícil, tortuosa, dolorosa, pero al final estamos viviendo un proceso bastante interesante ahora. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo evalúa usted la sociedad luego de haber vivido una tragedia como esa? Una mujer joven, muy joven, en estado de embarazo, con un niño pequeño, en una situación de, digamos, de control de la democracia absoluto prácticamente, donde la libertad de expresión tenía un precio muy alto y donde la gente no podía hacer lo que quería como ahora. Pero usted ha vivido dos épocas antagónicas. Y mírela ahí donde está usted, viva, fuerte, como un ave fénix que logró salir de una situación como esa y hoy tiene una vida normal, en libertad, en democracia, con familia, con nietos y con el recuerdo de Amin Abel. Claro, siempre. Siempre he dicho que nunca voy a dar paso al olvido. Por más traumático que haya sido todo lo que hemos pasado, pero la fortaleza que le imprime el hecho de la magnitud del legado de Amin no puede bajo ninguna circunstancia milanarse uno para entender el proceso que se vivió y lo que estamos viviendo en la actualidad. Como tú dices, hemos vivido dos etapas. Totalmente diferentes. Yo decía, conversando con mis amigas que hemos trajinado juntas, como dicen las viudas del dolor y del camino tortuoso. Caramba, cuando yo veo esas paredes y que yo podía subirme rápidamente cuando la policía nos caía atrás, y yo me pongo a pensar ahora qué difícil hasta para poder uno subir una escalinata. Claro. Porque tengo problemas, dolencias en la columna. Soy como diríamos una mujer biónica, porque tengo las rodillas que también me la tuvieron que poner prótesis. Al final de la jornada ha sido doloroso en el poder uno asentarse en la realidad de lo que ha vivido, pero también doloroso porque le ha dejado secuelas en la salud, ¿no? La diferencia es que ahora usted puede caminar lento, sin el temor de que alguien la persiga. Definitivamente. Cuando veo esas grandes paredes digo, oye, cómo la subía, pero qué bueno es uno poder caminar con la seguridad de que todo está en perfecta armonía, ¿no? Así es. Aunque a veces se alebrecan un poco las cosas, pero nada se compara a aquella época. No, en absoluto. Yo pienso que lo más importante es ver ahora cómo hemos dado pasos agigantados en los derechos humanos, la libertad de expresión del pensamiento, el poder uno decidir, el derecho a decidir. Es interesantísimo y bueno. Y fundamentalmente lograr que ya a estas alturas pues tengamos una justicia no secuestrada, porque cuántos muertos no hubieron que no pudieron, las familias no pudieron resarcir su muerte porque los tribunales no se prestaban o no eran ni siquiera la posibilidad de poder lograr una justicia. Entonces
indudablemente que yo siempre digo y le hablo a los jóvenes actuales, digo, lo que tenemos, apreciémoslo, porque lograr que ahora por lo menos la impunidad no quede, sea parte del proceso de que el pueblo ha logrado ese paso agigantado de tener una justicia independiente que no se había logrado en más de 20 años de lucha por la democracia y de gobiernos tras gobiernos que hemos tenido. Y por lo menos ahora hemos podido lograr que se asiente esa realidad, que tengamos una justicia que imponga la impunidad. La lucha contra la impunidad. La lucha contra la impunidad. Doña Mirna, usted que ha vivido este cambio de época, que vivió en sangre propia lo que era la represión, lo que eran las consecuencias por decir lo que uno pensaba. Ahora se dicen cosas más fuertes que las que decía a mí en aquella época. Y vivimos, nadie nos sale a matar ni nos van a secuestrar a nuestra casa. Aunque en ocasiones sí, parecería como que nos salimos de tono, pero uno vuelve y se conecta. Yo quiero que usted me diga, después de tantos años, si usted considera que pudo a mí bajarle un poco al discurso para mantenerse vivo, o si él sabía cuáles eran las consecuencias de sus actos y de sus palabras. Mira, esa ha sido siempre mi gran, la respuesta que ha quedado en el vacío, porque a mí tal vez el momento, la realidad que se vivió, impuso que estos jóvenes, no solo a mí, sino una cantidad de jóvenes, una pléyade de hombres jóvenes con gran deseo de lograr avanzar en el país, no pensaran que bajar un poco el discurso podía lograr que se mantuvieran vivos. Yo pienso que ese fue el aporte que hicieron ellos con su sangre, así lo hizo. Yo pienso, a mí era un hombre con mucha capacidad de entendimiento. Yo creo que a mí era un hombre que razonaba mucho los pasos que daba y los compromisos que asumía. Precisamente por eso, no fue capaz de, luego ya de una persecución tenaz que se le hizo encarnizada, de aceptar tratos para salir del país, porque entendía que había otros también que estaban en la misma situación que él, pero que con las condiciones que él vivía, se les podía facilitar más el poder aceptar un acuerdo y poder abandonar el país y quedarse un tiempo resguardado para por lo menos salvaguardar su vida y también bajar un poco la tensión en la familia, fundamentalmente yo que estaba embarazada en ese momento y que tal como tú te puedes imaginar, porque tiene hijos, yo lo sé, el estar embarazada en una situación de tensión, pues eso claro, es terrible. Produce un panorama más difícil. Exactamente. Que no es cualquier tipo de tensión. Pero yo creo que él lo sabía. Él sabía cuáles eran las consecuencias. Claro, él sabía que lo podían matar. Claro que sí. Sí, él era consciente. Claro, se sabía lo que se estaba jugando. No solamente en República Dominicana, en América Latina, se sabía cuál era la situación tan difícil, de dificultad y de la Guerra Fría que había. Y hasta dónde podía llegar un gobierno que se entronizó por más de 22 años y que ejerció con mucha crueldad, con mucha fortaleza la represión. Hasta con sadismo. Esa es la palabra, hasta con sadismo. Porque había sectores muy sádicos aquí, había sectores muy sádicos. Pero yo creo también que en la vida los países necesitan tener el abono de personas que te dan la plataforma para poder catapultar ya hacia otros objetivos, ¿no? Doña Mirna, yo quiero saber
¿Qué pensaba usted, de qué hablaban usted y a mí esos últimos días? Que imagino usted debe recordarlo, aunque ha pasado mucho tiempo, perfectamente. Sí, porque tengo entendido que usted tiene una memoria lúcida. ¿Qué le decía usted a Minabel? ¿Qué le comentaba a él a usted? Esas conversaciones en intimidad, donde ya no hay compañeros, donde no hay medios, donde ya él no escribía, ni hablaba de manera pública. Esas conversaciones de hogar, una mujer embarazada, un niño pequeño, una persecución permanente, y él sabiendo cuáles podían ser las consecuencias. ¿Cuál era el tópico de las conversaciones suyas con Aminabel cuando no había nadie en casa? Mira, él pensaba mucho que el hecho de él haber tenido una trayectoria estudiantil de mucha connotación y de haber estado ligado a muchos sectores que le habían propiciado la oportunidad de poder catapultarse, ¿no? Él entendía que aún con lo represivo que era el momento, con él no se iba a ejercer tanta hazaña como con los demás que había pasado. ¿Por qué él pensaba eso? Porque él entendía que el hecho de él estaba más protegido por el hecho de ser más conocido, por el hecho de haber sido un dirigente estudiantil, como te decía, y haber estado en diferentes actividades que le daban una connotación diferente. Pensaba, o tal vez era una forma de él darme a mí cierta tranquilidad para que yo me apaciguara y mis exigencias fueran menos fuertes con él. ¿Qué le exigía a usted a Minabel? ¿Qué usted le decía? Ya, Luisa, si yo te digo, ya yo me cansé, llegaba momentos en que yo estaba realmente extenuada en una situación de tanta tensión y con situaciones económicas muy precarias, con un niño con problemas cardíacos. Mi primer hijo había nacido con una comunicación interventricular que había que operarlo y no se podía operar aquí en República Dominicana. Todavía la ciencia no estaba tan avanzada en las operaciones cardiovasculares que requiriera corazón abierto. Y este niño constantemente me hacía crisis y eso me implicaba no solamente gastos, sino también confrontar mi realidad de no tener apoyo, un apoyo de un papá en ese momento que todas las mujeres muchas veces requerimos, ¿no? Pero yo entendía también que él también era capaz él era muy didáctico en sus cosas, ¿no? Y tenía un temperamento muy tranquilo, muy apacible. A mí daba mucha paz cuando se estaba con él. Y no solamente eso, sino que sabía extrapolar lo que era sus sentimientos y sus decisiones, pero era muy firme en las decisiones que tomaba. Por eso vuelvo y te repito con lo que decía, no fue capaz de aceptar transacciones de salida del país en los momentos que él tal vez es posible que hubiésemos podido salvarle la vida. Es posible. Ya. ¿Le prometió a mí alguna vez tranquilizarse, bajar el tono, quizás sustraerse un poco de ese debate que él mantenía? Si hubiésemos tenido los medios que tenemos ahora y las redes sociales, yo no quiero saber qué habría hecho Aminabel, porque aquello habría sido terrible. Pero con la poca limitación de la difusión de medios que teníamos, mire todo lo que él hizo. Y miren qué situación de zozobra puso al gobierno de turno. ¿Qué podía haber hecho diferente usted, a mí? ¿De qué manera pensaba él sustraerse de una muerte segura? ¿Y por qué continuaba con aquellos escritos, con aquellos discursos?
¿por qué en algún momento no se dedicó, como usted dice, a cubrir las precariedades económicas que había? ¿Era que la ideología podía más Sí. que el comportamiento Él tenía una físico? formación ideológica muy firme y tenía una decisión, tenía una personalidad muy, muy imponente en lo que corresponde a sus decisiones. No sin dejar, sin quitarle sus sentimientos. Indudablemente a mí se sentía presionado por el hecho de cómo yo estaba, cómo estaban sus hijos, cómo podía resolver mi situación. Eso le preocupaba y eso lo llevaba muchas veces a tomar decisiones que comprometían, como pasó, que comprometían su seguridad. Y la de la familia. Claro, claro. Déjame decirte que después de la muerte de Otto Morales, que fue brutal, terrible, frente a todo el mundo, frente a una dama como Zunilda, la esposa de René Sánchez Córdoba, que lo entregó, y que fue realmente brutal lo que se hizo frente a ella. Bajó bastante la represión contra los miembros del Movimiento Popular Dominicano, que era de quien era el dirigente, a mí, ¿no? Él lo habían sacado fuera de la capital, como la llamamos la capital, porque en los pueblos del interior se entendía que se protegía más a los que estaban perseguidos. Y con esas miras, a mí lo llevaron a la Romana, a San Pedro de Macorís. Él estaba en esos lugares. Pero la realidad que vivíamos, que yo vivía embarazada con un niño con problemas, lo hizo regresar a Santo Domingo para ver cuál era mi precariedad y cuál era la situación no había un celular para comunicarse. No, por Dios, momento. Ojalá hubiese habido. Ni un WhatsApp. Ojalá hubiese habido todo eso, ¿verdad? O cámaras que uno pudiera hablar viéndose, ¿no? No, si hubiésemos estado en esta tecnología, yo pienso que el nivel de subsistencia de Amin hubiese sido mucho más amplio, claro. Claro que sí, definitivamente. Pero estamos hablando de 51 años. 51 años se cumplen mañana, ¿verdad? Sí. 51 ¿Qué le años. faltó en su amplio conocimiento de Amin? ¿Qué usted cree que le faltó a Amin por hacer antes de morir, independientemente de que murió muy joven? Sí. Mira, Amin era una persona, él era ingeniero, lo graduaron magna cum laude, summa cum laude en la UAS, post-mortem, porque no llegó a presentar la tesis por dedicarse a las tareas políticas. Y Amin tenía, primero, él era un gran escritor, él escribía mucho, leía mucho, era una persona muy disciplinada en eso. El hecho de él haber estudiado ingeniería lo había educado mucho en el saber manejar, saber cómo conformaba sus estudios y sus ideas, ¿no? Yo pienso que a mí, 50 años actuales, en la actualidad, hubiese podido hacer muchas cosas, inclusive en su propia profesión, porque él era muy bueno en la política, porque él llegó a trabajar inclusive como ingeniero. La política era muy fuerte. Mañana se cumplen 51 años. Yo quiero que usted me hable brevemente del documental, de la película, que... Ay, sí, preciosa. Es un gran esfuerzo que hizo Excel Báez, junto con un joven que murió de COVID, que fue el que cargó con la responsabilidad de la película. Y la verdad es que yo exhorto a que mañana a las 8 de la noche, que va a ser en la Fortaleza Osama, vayan a ver la proyección. Es una proyección un poco impactante, porque se basa más en el momento específico de la muerte. Del crimen, sí. No hay trayectoria de su vida, sino
el hecho en sí de lo que pasó, porque él quiso recoger ese momento. Y es un poco impactante, pero yo creo que es bueno que los jóvenes de ahora, que viven dentro de una burbuja, puedan lograr extraer la realidad que se vivió para que ellos ahora puedan disfrutar de la tranquilidad y la paz que les da y que sepan la democracia. ¿Cuál es el precio de defender la Claro, democracia? definitivamente. Doña Mirna, para mí ha sido un placer tenerla aquí. Espero tenerla aquí muchas veces más. Siempre que usted quiera venir, las puertas de CDN y de 55 minutos están abiertas para usted. Yo me siento muy agradecida porque me has invitado y a nombre de todas las viudas que estuvieron en ese proceso tan difícil en República Dominicana, yo te extiendo a ti, Yulisa, nuestra más cálida y cariñosa gracias en verdad por haber hecho el esfuerzo de poder nosotros por lo menos conversar con la gente algunas de las cosas que hicieron posible que hoy estemos todos disfrutando de esta paz y de esta tranquilidad que nos da la democracia. Así es, el placer ha sido todo mío y si a usted le parece agradable, pues nos puede compartir el filme y nosotros aquí con muchísimo gusto también lo vamos a poner. Ha sido doña Mirna Santos, viuda de Amin Abel Hasbún, quien ha estado conmigo esta noche y quien ha venido desde Puerto Plata solo para compartir estos minutos con el público de 55 minutos.